Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos cordiales para todos, bendiciones, pero muy buenos días, bienvenidos a este martes 28 de agosto aquí en La Noticia, primera emisión, y como siempre es un gusto poder compartir con mi querida compañera Luisa Ledía. ¿Cómo le va, Luisa? Buenos días. Muy bien, buenos días, José Luis, amables televidentes de todo el Ecuador. Gracias por permitirnos el honor de llegar a sus hogares. Por supuesto, gracias a la bendición del Todopoderoso que nos mantiene vivos y con ganas de informarles. ¿Y qué te parece si arrancamos con los titulares de esta jornada noticiosa? Acompáñenme, por favor, señor productor. Pongamos en pantalla las imágenes que dan cuenta de nuestros titulares. Padre denunció que su hijo habría sido víctima de abuso físico y sexual por parte de otros menores en una casa hogar. Las autoridades realizan las investigaciones del caso. Además, 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Todas las semanas se registran robos a personas en buses, calles o en negocios en Guayaquil, y que han sido captados por las cámaras de seguridad. Les tendremos un informe completo sobre las principales reacciones de la Policía Nacional. Todo esto y mucho más en esta, la primera emisión de su informativo La Noticia. Pero antes, José Luis Arévalo tiene algo muy importante que quiere compartir con todos nosotros. Así es, muchísimas gracias, Luisa, y esta es una reflexión indudablemente para todos ustedes, y la cita así: no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Así que bienvenidos, señoras y señores, 6:57 de la mañana. Luisa, voy contigo. Arrancamos y lo hacemos con esta información muy importante, amigos. Grupos de venezolanos continuaron llegando al Centro Binacional de Atención Fronteriza en Perú. Algunos con pasaportes y otros optan por pedir refugio. Según cifras de la ACNUR, más de 100.000 migrantes han ingresado bajo esta modalidad. El Ministerio de Salud Pública de ese país se instaló para realizar una campaña de vacunación. Adriana Peralta nos amplía la información. Se distribuyeron en 8 buses, agotados por el viaje. Acomodaron cobijas e improvisaron colchones para descansar hasta que arriben otras unidades, donde se trasladarían hasta su destino final en Perú. Era de madrugada, pero la ayuda humanitaria nunca se detuvo. Pero Perú tiene más de 100.000 personas venezolanas que han solicitado la condición de refugiado ya en el país. Amaneció y el primer testimonio con el que nos encontramos fue el de Shaimar. Tiene 8 meses de embarazo y caminó una semana pasando por Colombia, pero no vino sola. Junto a ella su amiga Wilmar, quien dejó a su hijo de 1 año, parecía reconfortarla tras la dura jornada. Más pesar me daba planificar y mentalizarme, tener una bebé donde no se sabía si yo sobrevivía el bebé. Entonces prefiero asegurar, aunque sea la vida de una de las dos, porque normalmente se sabe cuando una mujer da a la luz, tiene en peligro su vida, eso se sabe conscientemente. Pero que ya por lo menos sepa que vas a contar con un equipo médico, y vas a contar con instrumentos médicos, y vas a contar con un equipo de salud bien, ya es un alivio más. Que a mí me dio esta chance de celebrar el primer añito, antes de que se pusiera en una situación tan difícil. Y bueno, él le muestran fotos mías, le da besos. Y él, o sea, él sabe que yo soy su mamá. ¿No tiene carnet de vacuna el bebé? El Ministerio de Salud instaló un puesto para vacunar de forma gratuita contra la influenza y otras enfermedades, a los que cumplían con su trámite de ingreso al territorio. Aproximadamente diario hacemos en la mañana unos 150, aunque esta semana que pasó acá ha sido más masivo el ingreso, han sido hasta 170 en la mañana y en la tarde igual, algo de 400 y tantas vacunas. Los primeros en la fila, Vanessa y su bebé de 3 meses. Me vine fue por ella y por la que tengo en Venezuela, que tiene 8 años. Por ella es que lo estoy haciendo, porque en Venezuela no hay futuro para los niños. En Venezuela los niños se mueren de desnutrición, no hay vacunas, no hay leche, no hay pañales. No vengo acá porque me quise venir, sino por una necesidad. En la caminata le robaron a Miguel. Tenía poco o nada de dinero. Sentado esperaba la respuesta de un familiar para saber dónde ir. Estamos con bastantes personas buenas y en una mula donde veníamos nos robaron. Se montaron un poco
ahí con cuchillo nos robaron. Le quitaron los zapatos, me quitaron un suéter y a 2 compañeros más le quitaron los documentos que se tuvieron que devolver. Según la Superintendencia Peruana de Migraciones, han otorgado más de 90.000 permisos temporales de permanencia. Se estima que cerca del 60% de ciudadanos venezolanos que ingresaron sin su pasaporte solicitaron refugio en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, habilitadas en este centro fronterizo. Era la única medida. Por ahora, para ellos regresar a su país no es opción, informó Adriana Peralta. En el puente internacional de Rumichaca, en la frontera norte, no existen inconvenientes para el ingreso de ciudadanos venezolanos. El flujo, amigos televidentes, ha bajado notablemente y quienes acceden a obtener el sello lo hacen con pasaporte o carta andina. La cédula con el certificado apostillado para el ingreso no es utilizado por los migrantes. El puente de Rumichaca de a poco va regresando a la normalidad. De los miles de ciudadanos venezolanos que desde el mes de mayo buscaban ingresar a Ecuador y permanecían días intentando obtener el sello, hoy se aprecia un número totalmente bajo. El último balance determina que el domingo anterior ingresaron 979 extranjeros, quienes presentaron pasaporte, mientras que 314 lo hicieron mediante carta andina, quienes no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Eso ha implicado a que los ciudadanos venezolanos ya disminuyan en su intención de ingresar al país. Se están realizando y tomando diferentes acciones, no solamente en Rumichaca, sino también en otras líneas de frontera. Todos los que hemos sellado estamos con pasaporte. Carta andina. Súper rápido, sencillo. Después que se emitiera el acuerdo 244 con el que se establecieron nuevos requisitos para los inmigrantes venezolanos que les permita entrar al país, son pocos los extranjeros que han tenido ese problema. Lo que sí se mira es a falta de información. Muchos de ellos no saben sobre la reforma, incluso piensan que pueden ser deportados. Hay unos que sí están teniendo problemas con eso, porque la cuestión del registro. Apostillado. Pues no he sabido de nadie que tenga que hacer una certificación y eso. En carta andina porque es imposible sacar el pasaporte en Venezuela. Y es difícil porque ya por lo menos ya estoy aquí, yo vengo siempre lejos para apostillar allá en Venezuela, piden platalón, pues piden dólares y vaina para apostillar y de dónde. Hay muchos que no se han podido venir porque también es imposible sacar la cédula, tanto el pasaporte como la cédula. Mientras esto sucede en Migración Ecuador, en Colombia se puede observar un número no mayor a 100 extranjeros que buscan su salida a través de la carta andina. Ya en carretera no se observa a migrantes caminando para llegar a su objetivo, como en semanas anteriores, lo que evidencia que el flujo ha disminuido notablemente. El hecho de que no hay represamiento es porque también en el estado de emergencia se incrementaron las ventanillas de migración y eso ha hecho de que el trámite de ingreso al país sea mucho más ágil. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Seguimos informando y les contamos que la Defensoría del Pueblo considera que no deben aplicarse los nuevos requisitos impuestos por el gobierno ecuatoriano a los venezolanos que deseen ingresar al país, pues a su parecer van en contra de los derechos humanos. Es por eso que pusieron en conocimiento de la jueza del caso para que tome las acciones pertinentes. Veamos. Para la Defensoría del Pueblo, el exigir a los venezolanos que desean ingresar al Ecuador un certificado de validez o una apostilla sobre su cédula de ciudadanía es un acto regresivo. Porque va en desmedro de los derechos de las personas venezolanas que vienen al Estado ecuatoriano, que no lo hacen por cuestiones de turismo, sino que lo hacen por la crisis humanitaria. Es por eso que nuevamente recurren a la jueza Judith Naranjo para que tome cartas sobre el asunto. Naranjo fue quien dio sentencia a la petición de medidas cautelares sobre la exigencia de pasaporte a los venezolanos. Nosotros consideramos que hay un cumplimiento de la sentencia, que la sentencia de la unidad judicial de la jueza constitucional tiene que respetarse. La jueza ha dispuesto que establezcan un plan de contingencia. Urgen a la magistrada a pronunciarse al respecto. El inusual flujo de venezolanos que migran a otros países de Latinoamérica parece no disminuir. Los llaneros comentan lo difícil que se les hace cumplir con los requisitos de ingresos que se les impone, pues a diferencia de otros países, en el suyo, tramitar una cédula, pasaporte o cualquier otro asunto legal no es tan sencillo. Si no, lo difícil, la página tan colapsada, no abre y entonces tardan demasiado en abrir. Están dando citas de apostillas cada 3 meses. Tienes que pasar por lo menos casi que 2 años para poder sacar tu cédula otra vez. No solamente eso, el plástico cuesta demasiado dinero y el gobierno no quiere dar eso porque saben que los venezolanos se están yendo. En los primeros 8 meses del año, Ecuador registró el ingreso de más de 500,000 de venezolanos. El Estado asegura que la exigencia de la validación de la cédula de ciudadanía a los llaneros responde al objetivo de establecer una movilidad humana ordenada y segura. Informó Carolina Basante.
Es momento de irnos a una pausa, pero al volver tendremos en nuestros estudios en vivo en la entrevista del día al licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático. Ya regresamos. Padre denunció que su hijo habría sido víctima de abuso físico y sexual por parte de otros menores en una casa hogar. Las autoridades realizan las investigaciones del caso. 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Su hijo habría sido víctima de abuso físico y sexual por parte de otros menores en una casa hogar. Las autoridades realizan las investigaciones del caso. 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión. Y en la entrevista del día tenemos la grata visita del licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Adelante, compañera. Efectivamente, amables televidentes, ya está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el licenciado Jimmy Jairala, prefecto del Guayas en su segundo periodo y actualmente candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático. Qué gusto que nos acompañe, don Jimmy. Buenos días. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué lo llevó a aceptar por segunda oportunidad la candidatura a la alcaldía de Guayaquil? Bien, en realidad yo he venido hace más de 4 meses recorriendo nuevamente Guayaquil, visitando los barrios periféricos, no solamente barrios periféricos, diferentes sectores, ocultando necesidades porque el movimiento tenía la urgencia o la prioridad de poner candidato a la alcaldía. Y considerando todo lo que hemos visto, reconociendo todo lo que se ha avanzado, pero advirtiendo también todo lo que falta, el movimiento me pidió formalmente hace 15 días que aceptara yo la candidatura y lo que he hecho es efectivamente aceptarla. En consecuencia voy a estar cumpliendo una doble función de prefecto y de precandidato, por decirlo así, a la alcaldía, candidato cuando me inscriba, y en diciembre del 19 pues me retiraré de la prefectura ya para dedicarme de lleno a la candidatura de la alcaldía. Don Jimmy, en el 2004 la suerte le fue adversa. Si bien usted alcanzó una respetable votación cuando se candidatizó como candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Roldosista Ecuatoriano, no pudo ganarle entonces a Jaime Nebot. 14 años después, ¿qué cree que podría hacer la diferencia de ese resultado? Bueno, estoy muy contento con la suerte adversa porque después de eso fui congresista, después de eso fui 2 veces prefecto. Más bien fue un importante desafío que me hizo que desde el otro lado, ya no como reportero, pudiera tener mucho más contacto con los problemas de los ciudadanos y colaborar a la solución de muchos de esos problemas, que lo he podido hacer felizmente desde la prefectura y también en su momento desde el Congreso Nacional, como el impulso de la Ley 88, por ejemplo, para permitirle a los municipios la expropiación del territorio amplio de Monte Sinaí. Y ahora considero que la experiencia es un valor agregado que no tiene la otra candidatura. Nosotros estamos presentando 9 años de trabajo, 9 años de ampliación de carreteras, 9 años de construcción de nuevas carreteras, 9 años de un intenso trajinar en lo social, programas sociales muy exitosos hoy replicados en otras provincias y es lo que yo pongo al servicio de Guayaquil. Lo bueno que se ha hecho, la experiencia acumulada en estos 9 años al servicio de la ciudad. ¿Cuáles son los ejes de su propuesta de campaña, don Jimmy? Mire, a mí me parece que si bien es cierto, ha habido desarrollo en Guayaquil, en lo urbanístico, aún con algunos cuestionamientos, lo ha habido. Le ha faltado ese giro que le dimos nosotros a la prefectura del Guayas y esa atención a las prioridades del ciudadano, que no están solamente en el cemento, en el asfalto o en los adoquines. Yo he dicho, parafraseando a
a Van Gogh que en el asfalto, en el pavimento no crecen flores. Hay que pensar también en el lado social. Aquí faltan casas comunales, faltan escuelas populares de arte, falta que los ciudadanos recuperemos los espacios públicos, falta mejorar la atención en el sistema de transporte, es decir, modernizar el sistema de transporte público, falta mejorar el trato con los informales, incorporarlos al desarrollo. Hay muchas cosas todavía pendientes y esos pendientes le van a tocar al próximo alcalde. Una de las preocupaciones propias de quienes vivimos en Guayaquil es el tema de la seguridad, don Jimmy. En ese sentido, ¿cuál cree usted que podría ser su aporte desde la alcaldía en caso de convertirse en el próximo alcalde de los guayaquileños para, de la mano con el gobierno nacional, poder garantizar la seguridad que tanto anhelamos? Lo primero, no desentenderme de la seguridad, porque si bien es cierto, no es competencia del municipio, no es menos cierto que tiene que haber esa buena relación, como usted lo dice, esa coordinación con el gobierno, porque resulta que quienes nos eligen son los ciudadanos que viven en Guayaquil e incluso los que viven fuera del mapa que tiene Guayaquil. Entonces sí, es necesario y el municipio tiene que estar estrechamente vinculado al tema de la seguridad, que lamentablemente en estos últimos años no ha sido así, puesto que la municipalidad ha alegado siempre que no tiene ninguna responsabilidad en el papel, pero como regidor de Guayaquil sé que me va a corresponder mejorar esa relación y participar, porque hoy los dos problemas más grandes de Guayaquil identificados por el ciudadano son primero la inseguridad y segundo las drogas. Ya no es un tema solamente de los barrios populares, la H entre otras. Ya el fenómeno triste de las drogas ya llegó a otros sectores, ya no periféricos, y está prácticamente contaminando a Guayaquil. Y en ese sentido, ¿cuál es su propuesta para poder ayudar al rescate de las drogas a los jóvenes? Yo no hablo solamente de crear nuevos centros de rehabilitación de drogadictos, porque si no, construyamos 100 cárceles y terminemos con la delincuencia. Eso es un absurdo. Hay que trabajar en prevención. Y no solo trabajar en prevención, cuando ya el joven drogadicto ya no tiene otra salida que no sea la atención final en un centro de rehabilitación, el siguiente paso, el círculo se cierra cuando al salir del centro de rehabilitación tiene que tener una fuente de empleo, tiene que haber un emprendimiento, tiene que haber sido capacitado para que encuentre una actividad que le permita subsistir, porque el problema es que salen de los centros de rehabilitación y vuelven a las mismas compañías y a las mismas costumbres y a la misma rutina. Entonces aquí no se trata de tener un contenedor poniéndole sueros a los drogadictos. Eso es una solución muy liviana. Nosotros estamos entendiendo el problema desde el fondo y consideramos que con el Ministerio de Salud hay que trabajar, municipio y ministerio, para solucionar este problema. Usted ha tocado el punto de los informales y yo quisiera añadir a ellos que hay que ayudarlos. ¿Qué va a pasar? Porque un dolor de cabeza muy grande para quienes conducimos es que cada manzana de Guayaquil está tomada por entre 8 o 10 franeleros o dictadores de franela, que es terrible. Usted tiene que tener una buena cantidad de sueldo y no menos de $1, porque si usted se atreve a darles 25 o 50 centavos, se los ponen de sombrero, lo insultan, le rayan el carro, le ponchan las llantas. ¿Cómo enfrentaría usted esta situación? Porque estamos a merced de todos ellos. Esa es una gota en el mar realmente de lo que pasa en Guayaquil. Es un tema que se tiene que arreglar con diálogo. El problema está en que aquí todos los desentendimientos se han arreglado, se han pretendido enderezar a fuerza de persecución, de tolete, de esos espectáculos tristes que hoy las redes sociales nos muestran a diario. Hay que integrar a estas personas, estos ciudadanos que son ciudadanos, al desarrollo. Hay que capacitarlos. Lo que pasa es que si en 26 años o 20 los últimos no se ha conversado con nadie del sector informal, es imposible que hoy pretendamos que las cosas funcionen porque estamos llegando a las elecciones. ¿Qué les ofrece usted? Yo les ofrezco diálogo y ya he dialogado con diferentes sectores informales y medianos comerciantes también, para decirles que el municipio será un municipio de puertas abiertas y además también tenemos que trabajar no solamente por los informales, sino también por el sector formal de la economía, que por ejemplo, a gran parte del sector formal de la economía lo asesinó, y lo digo en términos figurados para que no me desfigure lo que digo,
La Metrovía, mire usted cuántos negocios cerraron como consecuencia de este sistema hoy antiguo de la Metrovía. Hay que buscar una salida, una solución. Son decenas de locales comerciales, medianos locales comerciales, que hoy ya no son una fuente de trabajo, entre otras cosas, ¿no? De convertirse en el alcalde de Guayaquil, ¿qué haría Jimmy Jairala en caso de disentir con el gobierno del presidente Moreno respecto de alguna decisión que a su criterio pudiera lesionar los intereses de los guayaquileños? ¿Estaría usted dispuesto a defender a Guayaquil, aun cuando pudiera costarle la buena relación que mantiene con el gobierno? Siempre hay formas de defender a Guayaquil que no son necesariamente las marchas. Yo nunca tuve que hacer ninguna marcha, a pesar de que también tenía, durante el gobierno del expresidente de la República, tenía en muchos casos estos espacios cuando disputábamos recursos que no llegaban, cuando requeríamos recursos que no llegaban. Pero yo arreglo todas las cosas en mi vida con el diálogo, porque yo soy un hombre de diálogo. Yo no soy un hombre que tiene que llegar ni a la violencia ni a la amenaza, y en la vida me ha ido bien así, de modo que yo voy a seguir siendo así, porque muchas veces ocurre que el ciudadano se refleja en el espejo de su autoridad. Si quieren reflejarse en mí, yo soy un hombre de diálogo, y así es como pienso enderezar las cosas en Guayaquil. Le agradezco muchísimo su presencia esta mañana y lo comprometemos para que en lo largo y en el transcurso de la campaña poder seguir conversando acerca de sus propuestas. Hay mucha tela que cortar. Me tomo a pecho sus palabras. Muy amable. Amigos televidentes, ha sido la intervención del licenciado Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, pero entiendo que José Luis Arévalos tiene más información. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, mi querida Luisa. También un saludo cordial para el licenciado Jimmy Jairala, y seguimos informando y les contamos que en medio de la resignación de conductores entró en vigencia el aumento de la gasolina súper en $2.98. Por su parte, los gremios de trabajadores anuncian distintas acciones de respaldo y rechazo a la medida gubernamental. Jorge Escobar nos reporta aquello. Las estaciones amanecieron con el nuevo precio en cartelera y los usuarios de la gasolina súper masticaban el sacrificio. Al mes estoy pagando casi $30 más de lo que normalmente consumía. Como está la situación en el país, ¿qué tomar medidas? Pues el presidente sabrá lo que hace, ¿no? Me hago el dolor, obviamente. Hago un pequeño sacrificio por el bien del país. Desde este lunes el galón cuesta prácticamente $3 como parte de las medidas económicas que el gobierno ha argumentado. Acá, sin embargo, hubo quienes no se hicieron lío. Ahorita le pongo full de eco nomás porque ya no alcanza el bolsillo. A veces me consumía 15, ahora me va a salir más, entonces por eso más preferí cambiarme a más a eco. Las promociones no faltaron durante el fin de semana. De hecho, por la mañana, frente a las estaciones estatales, algunas privadas mantenían precios preferenciales, aun cuando eran 10 centavos. Quizás las últimas tanqueadas. En el tema tanqueadas, decía, lo que ya está ahorita toca nomás poner lo que cuesta ya, ¿qué más toca? Pero en la mitad de los consumidores y el ajuste al gasto público aplicado por el gobierno aparecen los sindicatos con posturas claramente divididas. El Frente Unitario cuestiona el aumento y anuncia movilizaciones para este miércoles, mientras que la CUT se suma a las mesas de diálogo que serán convocadas por Lenín Moreno para la focalización de los subsidios e incluso tienen una propuesta para el gas de uso doméstico. Entrelazando con el IES, de tal manera pues de que se sepa si es una persona que gana más de un salario básico o gana menos de un salario básico. A nivel nacional, una jornada para que el Moreno revierta la situación del incremento del costo de los combustibles. El gobierno destinaba $144 millones al subsidio de la gasolina súper, un 5% de los 3.000 millones que asegura gastar en todos los combustibles. Solo por el diésel egresa $900 millones. Informó Jorge Escobar. Atención, amables televidentes, en Guayaquil un padre denunció que su hijo habría sido víctima de abuso físico y sexual por parte de otros menores en una casa hogar. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicaron que se realizan las investigaciones sobre este caso.
Este padre de familia denunció en la fiscalía que su hijo habría sufrido agresiones físicas en una casa hogar del sur de Guayaquil, donde reside desde el pasado 15 de junio por orden de una jueza de la niñez. Todo su cuerpo maltratado de pie a cabeza, moretones por todas partes, e inclusive la fractura en la pierna izquierda. Tras ser dado de alta en un hospital donde fue atendido, el niño de 6 años volvió a la casa hogar, pero su padre está en contra de la decisión y solicita nuevamente su custodia. En un lugar que lo han agredido no puede volver a estar una víctima. Le quitaron la tenencia a mi ex esposa por maltrato al menor, porque es paciente psiquiátrica y que requiere tratamiento, y que no me da el niño a mí porque no sabe quién soy yo. Que me devuelvan a mi hijo. Yo soy el padre del niño y tengo todos los requisitos para cuidar de él. Al respecto, el coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social respondió. Dentro del juego con otro niño tuvo una fractura y por lo tanto es trasladado a una unidad médica. El niño está primero con una orden judicial, no es porque la casa ha decidido, porque el MIS ha decidido. Hay una orden de una jueza constitucional que ha ordenado justamente que el niño esté en el hogar. Hasta que no haya una revocatoria de esa medida, el niño nosotros no podemos primero entregárselo a la familia. Pero el padre del menor hace otra denuncia. Le narra el niño que ha sido tocado. Nosotros estamos creyendo que ha sido abusado el bebé ahí por otros niños. Hay un proceso de investigación, entiendo que ya el psicólogo de Fiscalía está levantando la información y de lo que entiendo todavía no hay la presentación de un informe. En el caso de haber un informe, acogeremos las recomendaciones de Fiscalía, pero en este momento hemos tomado medidas administrativas preventivas para garantizar el bienestar del niño. Mientras se resuelva la situación legal sobre la custodia del menor. Las hermanas del niño, quienes también van a poder estar durante unos horarios determinados para que puedan estarle asistiendo también a su hermano, y también hemos designado una tutora especializada en cuidados del niño para que esté las 24 horas con el niño. Informó Roselena Vázquez. Conmoción en Cuenca. Un ciudadano de 28 años de edad lanzó a su pequeña hija de 5 años desde el puente de Ritcay al río para luego también lanzarse. Los dos cuerpos quedaron en el fondo del abismo. Nadie lo podía creer. Todo era estupor por lo visto. Actos que conmueven y que se pierden en cómo llegar a comprender hasta dónde es capaz un ser humano. En este caso, de un presunto padre que quite la vida a tan pequeña criatura. La conmovedora escena toma realidad cuando un policía es advertido del hecho. Una señorita que ya venía corriendo llorando. Y la señorita magnificó, se tiraron del puente. Nosotros nos acercamos para ver y prácticamente ya se habían tirado. Varias personas fueron testigos del antecedente de esta decisión fatal porque al parecer algo presentían. Y el señor aquí ha marcado a la niña, daba vueltas en el puente y venía. Ha estado queriendo suicidarse. Se bajan de un vehículo Aveo a la altura del puente Ritcay, lo dejan parqueado. Pero, ¿cómo adivinar que su presunto padre lanzaría a su pequeña hija al abismo inexorable de la muerte y luego ir con ella a su terrible encuentro? Le bota a la niña mientras él se queda arriba colgado en un tubo. Le suelta a la niña cae adentro, él se queda colgado en el tubo y después se suelta él y cae abajo él. Y procede el ciudadano juntamente con la menor de edad, aproximadamente 5 años, a lanzarse del puente hacia el río cayendo sobre las rocas. Los testigos solo pudieron de cualquier manera bajar los 70 metros y ver de cerca los cuerpos destrozados de los dos. Dos cuerpitos ahí y tomé la decisión de irles a tapar porque mucha gente estaba tomando fotos ahí. Está destrozada la cabecita de la guagua. Y el señor también. Luego llegaron los cuerpos de socorro y todo el mundo a contemplar desde lejos y cerca la incomprensible tragedia, así como en medio del dolor ajeno a observar el rescate de los cuerpos. Ahora solo queda el trabajo investigativo para saber los motivos de tan fatal decisión que hizo llorar hasta el más fuerte. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Una verdadera lástima. Atención, roban una caja fuerte de un destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el cantón Daule, provincia del Guayas. Las autoridades investigan el hecho.
Era un plan bien elaborado y estudiado, el cual estaba listo para ponerlo en práctica. Se trata de una sustracción de una caja fuerte de uno de los destacamentos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, específicamente aquel que está ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas. Sujetos con armas ingresaron hasta la entidad, sometiendo a aquellos elementos de la CTE que se encontraban de guardia. Todo ocurrió en horas de la madrugada. Los han apuntado con armas de grueso calibre, los han llevado a la indefensión y se han sustraído la caja fuerte. Según los primeros reportes de la autoridad, dentro de la caja fuerte solo habrían documentos al igual que material para elaborar permisos de conducir. La Policía Nacional ya tiene en sus manos el caso y espera dar con los individuos que atracaron esta entidad de la CTE lo antes posible. Ahora que las autoridades respectivas realizan las labores de investigación para determinar con exactitud cómo se habría dado este suceso que sorprende a muchos. Fascinerosos que han estado estudiando el ámbito de acción de los uniformados en el sentido de la guardia nocturnamente y han creído que dentro de esa caja fuerte ha habido dinero en efectivo. Además, este hecho también se da debido a que los agentes encargados del lugar no portaban ningún tipo de armas. Fueron abordados rápidamente por los individuos, ahora buscados por la ley. Dos vigilantes que se dieron cuenta del ingreso de las personas, pusieron seguro a la puerta, forcejearon la puerta de estos delincuentes. Como andaban armados, los vigilantes andamos desarmados y procedieron a llevarlos a la indefensión. Y que las grabaciones de los exteriores del lugar serán de gran utilidad para la profundización de la indagación. De su parte, la autoridad de tránsito también por medio de un comunicado dio detalles respecto a lo sucedido, esperando que pronto este caso se resuelva. Informó Julio César Saona. Y ahora quiero contarles que 2 agentes de la ATM fueron sorprendidos por el conductor de un carro cuando se aprestaron a brindarle ayuda, ya que su automotor se había quedado dañado. El audaz sujeto les robó las radios y el patrullero. Pese a que logró escapar, en cuestión de minutos, el vehículo pudo ser recuperado. Sucedió en la madrugada cuando 2 agentes de la ATM patrullaban por la avenida Juan Tanga Marengo, norte de Guayaquil. Al percatarse que un auto cruzó a velocidad e ingresó en contravía por una calle transversal, lo siguieron y luego de ser localizado en la ciudadela Los Álamos, constataron que tenía las llantas pinchadas. Entonces el hombre aprovechó para amenazar, sustraerse los equipos de comunicación y el patrullero. Pidieron ayuda, pero la camioneta ya había sido abandonada. Según la ATM, gracias al monitoreo en vivo del Centro Integral de Control de Tránsito y Transporte, en cuestión de minutos, localizaron el patrullero en la ciudadela Los Vergeles. Y a esa hora las luces de los patrulleros se reflejan hacia adentro. Entonces eso me llegaba a la cara y abro apenas la puerta y cuando esto era así, filas acordonadas de patrulleros. En esta misma calle cuentan que por eso nadie sale y cada casa bajo 7 llaves. Que vaya, sí, pues da miedo de tantas cosas que se escucha, da miedo escuchar eso. Comúnmente, como verás, esto es sólido, así pasa en las tardes y peor en las noches. A partir de las 9 de la noche este lado es bien oscuro. En la fiscalía aún no hay ninguna información, pese a que el asaltante está identificado a través de la placa del vehículo que dejó en el sitio. Claro que eso no está bien, pues está mal, no hay un respeto para la autoridad. La autoridad de tránsito municipal solo se ha pronunciado a través de un boletín de prensa. Por ahora, informó Jorge Escobar. Mi querida Luisa, es momento de hacer una breve pausa. Claro que sí, sigan en nuestra sintonía, ya regresamos con más en la noticia. 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Todas las semanas se registran robos a personas en buses, calles o negocios en Guayaquil y que han sido captados por cámaras. Les tendremos un informe sobre las principales reacciones de la Policía Nacional.
semanas se registran robos a personas en buses, en las calles o en negocios en Guayaquil. La mayoría son captados por cámaras de vigilancia y se han vuelto virales. En el siguiente informe, amigos televidentes, les presentamos las principales reacciones de la Policía Nacional que pide no viralizar los videos. Aparecen todas las semanas y son muy comentados en las redes sociales. Es lo que viven los guayaquileños periódicamente, en lo que consideran una ciudad insegura. Era la mañana del lunes 13 de agosto y los pasajeros del conductor de un bus que circulaba por la isla Trinitaria fueron asaltados por un sujeto peligroso. Sábado 18 de agosto, y en la 30 y Colombia una señora se enfrentó con una escoba a un sujeto que le intentaba robar con un revólver. Me dice, rápido, rápido, muévase. Y yo en ese momento solamente dije en mí, Señor Jesús, ayúdame. Martes 21 de agosto, y en las calles Cuenca y Villavicencio, se registró ese intento de robo con arma de fuego. Pusieron las armas ahí a la pobre muchacha, le decía no tengo nada, no la asaltaron porque aquí se veía que estaban asaltando, porque yo les pitaba para que se muevan y se larguen. Jueves 23 de agosto, y en pleno tráfico de las calles Julián Coronel y José Mascote, los delincuentes le abrieron la puerta y le robaron a un conductor en pleno tráfico. Así se comportó la delincuencia en tan solo una semana en la urbe porteña. Jack Aro es uno de los últimos perjudicados. De él era la motocicleta que robaron en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante hace pocos meses. ¿Qué ha sucedido en su caso, por ejemplo? En mi caso, dando las pruebas pertinentes como los videos que me ayudó el hospital a dárselo a la policía, no he tenido solución alguna por parte de la Policía Nacional. No se ha podido capturar al delincuente ni coger y recuperar lo que es la motocicleta, la moto. Lo que aspiro como ciudadano y como todo ciudadano quiere que la delincuencia en el Ecuador disminuya. El robo que acaban de observar ocurrió a tan solo una cuadra del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, precisamente en ese lugar. En uno de los tantos casos que se han viralizado en lo que va del año 2018. Los ciudadanos indican que ya no están seguros en este tipo de negocios, tampoco en restaurantes, gasolineras, al pie de semáforos, peor en los buses de transportación pública, ni tampoco en sus propios domicilios. Oiga, ¿sabe qué me echaron? Escopolamina. Mi hijo vivía en el piso anterior con un bebé de 3 meses nacido. Oiga, el bebé durmió 2 días. Subo, se me lleva la ropa, un pilo de ropa me dejaron así de lo que habían subido. Sobre esta preocupación le preguntamos a la comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, la general Tanya Varela, quien asegura que los delitos en la ciudad han disminuido y asimismo considera que lo que se ha incrementado es la agresividad con las que se realizan los mismos y también las viralizaciones de los videos en redes sociales. Nosotros tampoco podemos esperar que el delito sea al 100% cero de la noche a la mañana, son procesos. Si ustedes envían los videos de manera inmediata a la Policía Nacional, nosotros podemos actuar inmediatamente. Para nosotros 1 minuto, 1 segundo es importante en el postdelito, pero la policía, este evento de la Cuenca y Villavicencio, nos enteramos porque se viralizó, más no porque alguien llamó a la Policía Nacional y nos dijo esto se está sucediendo. La mayoría de delitos que hemos informado en los 8 primeros meses del año fueron cometidos en sectores como Vergeles, Juan Montalvo, El Limonal, Sauces, Alborada, Urdesa, ya en el centro por la calle Boyacá, Machala, al oeste por la Kennedy, y en el sur, la isla Trinitaria, Los Esteros, Guasmo Norte y Suburbio. Verdaderamente estamos mal aquí con la seguridad, aquí en la Trinitaria más que todo.
Aquí sí hay bastante robo, aquí en Alborada. Aquí lo que es cuidado de carro, aquí los ladrones rapidito. Hace 3 meses por esa calle de allá se llevaron un carro entero. Mientras que ellos continúan con sus actividades, esperando reacciones inmediatas de parte de las autoridades, dicen que no quieren ser las próximas víctimas en una ciudad que está a merced de lo que pueda pasar con sus habitantes al salir o al ingresar de sus viviendas, cuando aparecen estas personas peligrosas con armas de fuego, informó Charlie Pizarro. Señor productor, si me permite brevemente de mi parte 3 puntualizaciones. La primera, sin duda, creo que nadie tiene un amigo, un familiar o uno mismo que no haya sido objeto de un atraco, un asalto, ¿verdad?, a mano armada, un secuestro exprés, un secuestro extorsivo. Todos coincidimos en que el tema de la seguridad es una de las problemáticas más álgidas que padece. En el caso específico estamos hablando de la ciudad de Guayaquil y por supuesto muchas veces se replica también en otras ciudades del país. Esa es la una puntualización. La segunda, yo sí creo que amerita, ¿verdad?, concienciar, y aquí tal vez, ¿por qué no?, trabajo para la Asamblea, recogiendo el clamor popular, el endurecimiento de penas, ¿verdad?, el endurecimiento de sanciones, porque de otra manera no se explica y debe haber algún cabo suelto para que un delincuente que es cogido en delito flagrante, con el cuchillo, con el arma, con lo robado, ¿verdad?, se demora más la policía en capturarlo que ya en salir en libertad. Pero por supuesto. Es decir, entran y salen y algunos tienen 8, 10 y hasta 15 y hasta 20, ¿verdad?, antecedentes y detenciones. Y la tercera y última, que estoy segura que es parte de la preocupación del gobierno nacional, es la necesidad imperiosa de crear fuentes de trabajo. Porque no se justifica, sin duda, y bajo ningún concepto, que el que no tenga trabajo me lleve a mí a matar, a asaltar, a atracar, a delinquir. Pero, desgraciadamente, muchas veces, a veces, hay gente que se ve orillada a ir por el mal camino en virtud de que no tiene un trabajo formal y digno para poder llevar el pan a su casa. Lo que de ninguna manera justifica el caer en este tipo de situaciones o actos de delinquir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa, en ese aspecto, en la rehabilitación. Es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Pero va de uno mismo poder ayudar y cambiar esta situación. Es muy difícil, yo sé, yo entiendo, porque casi la gran mayoría que van a las cárceles, digo, estos delincuentes, van a perfeccionarse allá comienzan a ejecutar otras situaciones, se reúnen con otros y a lo que salen, como tú también lo citabas, lo decías, que salen 15, tienen 18, uno tenía 22 detenciones. Entonces, no podemos decir o exigirle mucho a la policía cumple su trabajo, trata de hacer lo mejor posible, pero va y lo aprende y a la semana, al mes ya ha salido. Y lo vuelven a aprender el mismo policía y ya ha salido. Entonces, esa sí hace una cadena, un círculo vicioso en el cual no tiene fin. Por eso el endurecimiento de las penas tiene que ser tal. Hay un acuerdo, inclusive, ahora la nueva legislación lo ha dicho, ¿no?, el cual el delincuente va y hacen un acuerdo con el que ha sido asaltado y le devuelven las cosas, ¿no? Tenga acá, me excuso y aquí está. Entonces son situaciones que yo creo que deben revisarse, deben analizarse para que no suceda. Y rapidísimo, querido productor y Luis, amables televidentes, lo que decía la generala, en este momento, la gente graba, la gente filma y de inmediato va y viraliza, y yo sí creo que debería... Está bien, ahora el mundo está así, ¿no?, que se ha globalizado la viralización de videos y todo el asunto. Pero lo que tienes que hacer primero es, si tienes un teléfono y tú puedes hacerlo, en vez de estar viralizando, llama a la policía o mándale el video a la policía. Y después, si quieres, viralízalo, compártelo, lleva. Pero esos segundos, esos minutos, rápidamente son muy beneficiosos para poder capturar rápido al que está delinquiendo. Así que ese sí es un llamado que yo creo que debería, y exhorto a toda la ciudadanía que puede hacer o que puede grabar o que tiene el video, inmediatamente mandárselo a la policía. Momento de ir a una brevísima pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia, primera emisión. Ya venimos. 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Muy bien, amables televidentes, y estamos en su segmento Infraganti, donde pueden enviarnos sus denuncias con fotos y videos a este número de WhatsApp que nos pone precisamente producción, al 096-9585-650 o al 098-7703-961 para interactuar con todos ustedes.
Así es, y vamos a pedir al productor que por favor nos ponga en pantalla la primera fotografía o video que nuestros amables televidentes han tenido a bien compartir con nosotros. Y ahí lo tenemos. Mira tú, José Luis, veamos, amables televidentes, esta pareja en motocicleta atestada de fundas. Y ojo, el conductor de la motocicleta no lleva su casco homologado, para nada. Imagínate, si llegase a ocurrir un accidente cargado de tantos fundas y bultos, no sé cómo harían para maniobrar. Impresionante, ¿no? Y está cerca de acá, mira, ¿ve? Aquí justamente en la virada hacia RTS, ¿no? Hay que tener más precaución y no cometer esa infracción. Vamos a seguir observando qué más nos tiene nuestra producción. Mire esto, 3 niños sin casco, sin protección, y su pretexto, el que está conduciendo, si tiene casco, pues no ha pasado nada. Imagínense, está arriesgando la vida de estas criaturas. Y tiene las mochilas adelante, mire Luis, increíble. Hay mochilas adelante, los muchachos atrás, en medio, terrible lo que se está viviendo y están expuestos prácticamente al peligro. Parece que no se toma verdadera conciencia de lo que ello implica. Y aquí otro ángulo de la misma fotografía en donde se puede apreciar de mejor manera a las criaturas. Yo no sé si será el padre, un vecino, un amigo, pero de lo que sí estoy segura y convencida es de que este ciudadano, ¿verdad?, no tiene conciencia de lo que está haciendo, porque por ahorrarse unos pesos y trasladar a los chicos de manera rápida, no está tomando en consideración el riesgo, el peligro inminente que implica para sus vidas. Esto es terrible, ¿eh? Esto es prácticamente circense. Hay 1, 2, 3, 4, 5 subidos en una misma moto. Es impresionante lo que estamos viendo, sin casco, sin protección. Y es una cosa, pero realmente que no está dentro de los cánones normales, ¿no? Y ahí está arriesgando. Y siempre hay el que está conduciendo, me parece hasta chistoso, que el que conduce solo él tiene el casco, ¿no? Y los otros no tienen casco, dice, entonces nadie se está protegiendo ahí. Es una cosa terrible, una situación que estamos observando en esta oportunidad, mi querida Luis. Agradecemos en todo caso a la teleaudiencia que nos envían sus fotografías y aquí otros motociclistas, el conductor va sin su casco, el acompañante de igual manera, en una suerte de despreocupación y que me importismo total de lo que dictan las normas de tránsito y lo que implica precautelar su integridad. En todo caso, ese es el pan nuestro de cada día. Lamentable, pero ocurre y desafortunadamente, pues, de una u otra forma, muchos ya parecen haberse acostumbrado a ver estas imágenes en las calles. Tenemos más información. Claro que sí, y déjenme comentarle, Luis, amables televidentes, que 2 muertos y 1 herido es el saldo de otro fatal accidente ocurrido en Cuenca. El tanquero en que viajaban 3 personas chocó contra unos árboles y se volcó a un costado de la vía. Otro accidente de tránsito ocurrido en el sector de la Josefina, provincia de Azuay, pasa a formar parte de la preocupante estadística de fallecidos y heridos en estos trágicos eventos que enlutan a familias de este sector serraniego. Encontramos que es un vehículo, un tanquero, transporte de diésel. Lamentablemente, 2 de los 3 ocupantes estaban sin signos vitales y estaban atrapados dentro del vehículo. 2 de los ocupantes del automotor habían fallecido. Son 3 hombres, 2 fallecieron al momento del accidente y 1 está herido con pronóstico reservado. Los miembros del cuerpo de socorro trabajaron durante varias horas para sacar los cuerpos que se encontraban entre los fierros retorcidos y los árboles. Se procedió a recuperar a la primera víctima, el conductor que estaba en la cabina y uno de los acompañantes que estaba fuera del vehículo. Está en lo complicado del proceso de extricación fue que estaba a un costado sobre el tanque. Además, los bomberos tuvieron que trabajar contra reloj para evitar que el vehículo se fuera al barranco. Se encuentra hacia un costado, hacia una pendiente, suspendido sobre los 4 o 5 árboles que le están solamente sosteniendo al vehículo. El conductor tenía 40 años de edad y su acompañante 25 años. El herido fue trasladado al hospital Vicente Corral Moscoso. El testigo indica que un vehículo lo rebasa y por no impactar, él hace una maniobra hacia la derecha, produciéndose el accidente. Luego de las diligencias de ley, la policía realizó el levantamiento de los cadáveres. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.
amigos, y vamos a revisar rápidamente las 5 noticias más importantes de la presente jornada noticiosa. El ex candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, dio a conocer a la Fiscalía que él tiene pruebas de cómo la CNAIN, dirigida aparentemente por el expresidente Rafael Correa, realizó contratos con una empresa para realizar espionaje a ciertos personajes políticos. Además, grupos de venezolanos continúan llegando al Centro Binacional de Atención Fronteriza en Perú. Algunos con pasaportes y otros optaban por pedir refugio. Según cifras de la ACNUR, más de 100.000 migrantes han ingresado bajo esta solicitud. El Ministerio de Salud Pública de ese país se instaló para realizar una campaña de vacunación. Padre denunció que su hijo habría sido víctima de abuso físico y sexual por parte de otros menores en una casa hogar. En el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicaron que se realizan las investigaciones sobre este delicado caso. Roban una caja fuerte de un destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el Cantón Daule, provincia del Guayas. Las autoridades investigan el hecho. 3 muertos en 2 accidentes de tránsito ocurrido en Cuenca. Otra persona resultó herida. Una de las víctimas era un policía. Muy bien, perfecto. Ahí están las 5 notas más importantes del día de hoy. Y con esto, mi querida Luisa y amables televidentes, nos estamos despidiendo de la noticia Primera Emisión. Claro que sí, queremos agradecerles su amable sintonía y sigan con nosotros porque lo que viene es la noticia en la comunidad. Que tengan un increíble día. Lo propio para ti, José Luis. Muchísimas gracias, Luisa. Y a propósito, nuestro productor nos dice que ahí están los números telefónicos que ustedes pueden ver en sus pantallas para todas las denuncias, ¿no?, que ustedes quieran o que quieren presentar para poder interactuar con todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Luisa.